Muy buenas jóvenes, esta es para Matemáticas 1, la semana 16. Esta ya es la última semana de la unidad 3 que son potencias radicales y logaritmos. Y vamos a realizar estos ejercicios que ahora son para logaritmos, los de esta semana 16. Y aquí tenemos nuestro documento y son los que vamos a resolver todos estos a continuación, ¿no? Entonces son varios ejercicios a realizar en base a logaritmos, ya sea utilizando la calculadora o también aplicando la propiedad de logaritmos que se ve en la lectura del libro. Continuando, pues aquí tenemos los primeros ejercicios. El primero, que es definición de logaritmo, dice que escribamos en forma de potencia los siguientes logaritmos. Entonces, un logaritmo es sacar, como quien dice, lo que vale el exponente de una base, ¿no? Y que te da un resultado b. Entonces, por lo general se escribe como logaritmo de la base a, que te da un resultado b, y lo que salga es el valor del exponente. Dado que obviamente ese valor de la base con ese exponente te va a dar ese valor de b que tenemos ahí. Entonces, aplicando esta forma de logaritmos en forma de potencia, entonces aquí el valor de a es 3, el valor de b es 9, el valor de n es 2. Por lo tanto, aquí vamos a escribirlo de esta manera: 3 a la 2 es igual a 9. Entonces así nos va a quedar la forma de la respuesta de este logaritmo. En el caso del segundo sería 5 a la 0, porque ese valor de n es 0. Esto da un valor de 1 de solución. Para el C, aquí nos va a quedar 8 a la 2 tercios. Si nosotros aplicamos 8 a la 2 tercios, pues nos queda como raíz cúbica de 8 al cuadrado, que es 64, y raíz cúbica de 64 nos da ese valor de 4, ¿no? El valor de b. En el caso del d, pues sería 4 a la menos 2. 4 a la menos 2, si lo obtenemos, pues te va a quedar como 1 entre 4 al cuadrado. Y obviamente 4 al cuadrado es 1 entre 16, que nos está dando el valor de b en esta respuesta. Entonces, de esta forma es como salen estas primeras propiedades de logaritmos. Ahora, si fuera al revés, que tenemos que expresar como un logaritmo las siguientes potencias, tenemos que saber que el valor de a es 5, el valor de n es 4 y el valor de b es 125. Por lo tanto, aplicando esa propiedad te va a quedar como logaritmo de base 5 de 625, este es igual a 4, nos va a quedar así. En el caso del b sería logaritmo de base 64 de 8, este es igual a un medio, nos va a quedar a un medio. En el caso, pues, del C, pues sería lo siguiente, ¿no? Logaritmo de un medio, te va a quedar así, un medio, de 64, te va a dar un valor de menos 6, ¿no? Logaritmo de un medio de base 64 te da menos 6. En el caso del D, pues sería logaritmo de base 9 de 1 entre 81, te da un valor de menos 2. Y el último, el que tiene letras en vez de números, pues va a quedar logaritmo de base P de R te da Q. Así nada más, te da Q. Entonces así nos queda la respuesta de esa parte número 2 de los logaritmos. Ahora, en este caso, ahora nos tenemos que sacar cuánto es determinar la respuesta del logaritmo de estos valores. Ok, aquí como que dice, tenemos que sacar el exponente que te va a dar esta cantidad, ¿no? Entonces, el exponente de aquí para sacarlo es como sacar, pues, ¿qué exponente de llevar el 6 para que me dé 216? Entonces, es lo que te está diciendo. Es un poquito más complicado, ¿no? Pero si yo divido 216 entre 6, pues te va a dar la respuesta que se está dividiendo 3 veces por sí mismo, ¿no? O sea que aquí va a ser de 3. ¿Cómo se llama esta respuesta? De que sea 3. También se puede sacar en forma de calculadora la siguiente división: logaritmo
primero de 216, en la calculadora se puede sacar logaritmo de 216, y en la bien abajo pues sería logaritmo de 6. Al hacer esta división con sus correspondientes decimales también te da 3. En el caso del logaritmo de base 30 de 900, es como quien dice, pues cuántas veces va a estar el exponente en el 30 para llegar a 900. Si yo divido entre 30 te va a dar el valor. Entonces, son 2 veces lo que te va a dar. O si no, también a la hora de dividir logaritmo de 900 entre logaritmo de 30, esto te da un valor de 2 al final. Continuando con el C, logaritmo de 3 de un noveno. También si yo divido logaritmo de un noveno entre logaritmo de 3, aquí va a tener un valor peculiar, va a ser un valor negativo, va a ser un valor de menos 2, nos va a dar aquí. En el caso de este logaritmo de 1 entre logaritmo de 6, logaritmo de 1 siempre te da 0, entonces 0 entre 6 sigue siendo 0, la respuesta aquí nos va a generar. En el caso del logaritmo de 49 de base de un medio, te va a quedar logaritmo de 49, perdón, logaritmo de un medio entre logaritmo de 49, ¿no? Esta propiedad que estoy usando es cuando son logaritmos diferentes de 10, dado que la calculadora puede sacar simplemente logaritmos de base 10. Al hacer esta división te da un valor negativo, te da menos 0.18 redondeado. Esa es la expresión que nos va a generar. En el caso del que sigue, logaritmo de 32 entre logaritmo de un medio. Logaritmo de un medio. Esto nos da un valor de menos 5, la expresión completa. Aquí sería también logaritmo de 1 entre logaritmo de 12. Esto también da 0 como el inciso D. Y logaritmo de 10.000, este sí se puede sacar directamente en la calculadora, que si le escribimos logaritmo de 10.000 en la calculadora, te da un valor de 4. Un valor de 4 directamente. Para el tema de las propiedades de los logaritmos, bueno, aquí tenemos que ver qué propiedades están actuando los logaritmos. Cuando los dos logaritmos están restando, es para una propiedad de división de logaritmos, donde vas a hacer la expresión logaritmo y luego en paréntesis 15 entre 3. 15 entre 3 pues da logaritmo de 5 completo, y esta expresión pues logaritmo de 5 lo sacamos de la calculadora, te da un valor de 0.6989. En el caso del que sigue, logaritmo natural, que es otra expresión de logaritmo que se puede utilizar, de 13 al cuadrado por 40, tengo que primero multiplicar cuánto es este valor, 13 al cuadrado por 40. Te va a quedar que es logaritmo natural de 6760. Y logaritmo natural de 6770, si lo sacamos, este logaritmo natural en su calculadora científica es aplastarle, está enseguida por lo general de la tecla logaritmo, ¿no? La tecla LN. Entonces le ponemos LN y esa cantidad y te va a dar un valor aproximado de 8.8 redondeado. 8.8. Para el C dice logaritmo de base 2 de 6 al cuadrado por 30 entre 2 entre 14. Primero vamos a hacer la multiplicación completa y luego la división. Si nosotros hacemos toda la operación completa, pues sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 por 30.2. Disculpen aquí, este punto es decimal, no es de multiplicación. Entonces, 36 por 30.2 te da 1087.2. Y si yo lo divido entre 14, pues va a tener un valor de 77. Lo va a quedar así, logaritmo de 2 de 77.7 redondeado. Y aquí aplicamos pues logaritmo de ese valor, 77.7, entre logaritmo de 2. Este valor, pues logaritmo de 17.7 te da un valor de 1.89, y logaritmo de 2, si lo sacamos, te da 0.3. Entonces 1.89 entre 0.3
redondeado te va a dar 6.3, ¿no? La solución. Continuando con el D, dice logaritmo de base 3 de 45 menos logaritmo de base 3 de 15. Como son los mismos logaritmos de la misma base, se puede hacer como el inciso A. Vas a dividir logaritmo de base 3 de 45 entre 15. Entonces, al hacer la operación 45 entre 15, nos va a quedar logaritmo de base 3, pero de 3, ¿no? De 3. Si tienes el mismo número de 3 de base y 3 de valor enseguida, la respuesta siempre va a ser 1, ¿no? De solución. Si son el mismo número, claro está. En el caso del inciso E, logaritmo de 4 de 16 a la 16. Cuando se son potencias, este 16, lo que van a ir pasando es lo siguiente. Este 16 va a pasar multiplicándose primeramente, para que nos quede ya como logaritmo de 4 de 16, de esta manera. Resolvemos, pues, cuánto es logaritmo de 4 de 16. Logaritmo de 4 de 16 es cuántas veces va a tener como exponente el 4 para llegar al 16. Sería un 2. Entonces nos va a quedar como 16 por 2. Al final nos va a quedar un valor de 32. En el caso del F, logaritmo de raíz de 10. ¿No? Nos va a quedar logaritmo de raíz de 10. Raíz cúbica de 10. ¿No? Entonces, aquí lo que se hace es lo siguiente. En el caso de aquí, pues el 101 ya pasa multiplicando. Y cuando son raíces en vez de potencia, se divide, ¿no? Se va a dividir entre el índice que tenemos aquí, ¿no? Si este es índice 2, si este es un índice 2, entonces va a ser entre 2. El valor sería logaritmo de 10 entre 2, ¿no? Al final, entre 2. Entonces, logaritmo de 10 es 1. 101 por 1 sigue siendo 101. La mitad de 101 es 50.5, que nos va a quedar al final. En el caso de que tenemos aquí logaritmo de base 3 de 1 noveno menos logaritmo de base 3 de 1 entre 81. Como es una resta y son los mismos logaritmos de bases, va a quedar como una división. Sería logaritmo de base 3, van a dividir 1 noveno entre 1 entre 81. Una vez que sacamos la división, pues recuerden que aquí se aplica algo que se llama ley de la tortilla en la división. Sería orillas con orillas, medios con medios, y pues aquí nos va a quedar pues la solución de esta manera. Vamos a avanzar un poquito más, perdón, aquí, disculpen. Te va a quedar logaritmo de base 3, 1 por 81 da 81, 1 por 9 da 9, 81 entre 9. Entonces 81 entre 9 dividimos y te da un valor de 3. Perdón, logaritmo de base 3 te da un valor de 9. Y obviamente aquí, pues a la hora de sacarlo, logaritmo, ¿cuántas veces está el exponente para llegar al 9 en el 3? Sería 2. O si no, lo pueden hacer de esta división. Logaritmo de 9 entre logaritmo de 3. Esta respuesta va a dar un valor de 2 al final del resultado. Entonces, ya tenemos la primera parte de soluciones de logaritmos de esta sección. Continuando todavía con la sección 4, que son muchos más ejercicios de logaritmos. Aquí tenemos otros más. En el caso del H, tenemos la siguiente operación: logaritmo de 2 entre menos logaritmo de 3 más logaritmo de 15. Ok, esto se puede hacer pues de forma un poco conjunta, o si no, también por separado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sacamos primeramente, pues cuánto es logaritmo de 2 menos logaritmo de 3, como vamos con parte del mismo logaritmo, sería logaritmo de 2 entre 3, o sea, 2 tercios. 2 tercios, ¿no? Entonces, logaritmo de 2 tercios, luego más logaritmo de 15. Más logaritmo de 15. Si nosotros sacamos, pues cuánto es logaritmo de 2 tercios, pues 0.76. ¿no? Logaritmo de 0.76, si lo obtenemos, da un valor negativo, ¿no? Al parecer, da un valor negativo de un valor de menos 0.18 redondeado. Logaritmo de 15 te da redondeado más 1.18.
si lo sacamos, este valor te da un valor al final de 1, pero positivo, ¿no? En el caso de los logaritmos que tenemos aquí presentes, para los dos primeros, pues sí se puede sacar las operaciones, pero como ya tiene un 2 al principio, pues es un poquito más complicado, ¿no? Por lo tanto, es recomendable que primeramente saque los logaritmos dividiendo cada uno para evitar errores, dado que a veces uno se puede equivocar a la hora de hacer logaritmos y te pone un resultado pues completamente diferente al esperado. En el caso del primero, hay que dividir logaritmo de base 4 entre logaritmo de base 5, ¿no? Más, dice aquí, vas a multiplicar 2 logaritmo de 3 dividiendo pues al logaritmo de base 5 menos obviamente 2 por lo que vale de una vez logaritmo de 6. Logaritmo de 6, si lo sacamos, te da un valor de 0.78 redondeado. 78. Disculpen. En el caso de los primeros logaritmos, pues aquí te va a dar un valor ya de 0.6, el logaritmo de 4. Acá se va a sumar con el 2 por logaritmo de 3. 2 por logaritmo de 3, si lo multiplicamos por ese 2, te va a dar un valor ya de 0.95 redondeado entre logaritmo de 5, que es 0.699, ¿no? Dado que estos dos son mismos logaritmos, se pueden juntar uno solo y se va a restar con el 2 por 0.68, que este sería menos 1.56 al parecer. Entonces, una vez que sacamos esos valores, pues vamos a sacar 0.6 más 0.95, luego lo divido entre 0.699, esto da un valor de 2.21, toda esta operación de la suma y la división, y lo restamos con el 1.56 para que al final nos da un valor de 0.60 vamos a ver, 2.21 menos 1.56 te da un 0.65 redondeado el valor, ¿no? De esta solución. En el caso del tercero, dado que los tres comparten el mismo logaritmo y uno está multiplicando y otro dividiendo, aquí te va a quedar la operación de logaritmo, a ver si me alcanza aquí el espacio, de base 6, de 15 por 2, porque si es suma se está multiplicando, 15 por 2 y menos 5 pues sería dividiendo el valor entre 5, ¿no? Entre 5. Entonces 15 por 2 pues da 30, entre 5 da 6, nos va a quedar como logaritmo de 6 y como son los mismos valores, como son los mismos valores en el logaritmo y en el valor que tenemos aquí de b, la respuesta al final vale 1. Continuando con el K, aquí es conveniente como el inciso I, sacar los valores de operación uno por uno. Por ejemplo, 2 por logaritmo de 3 sería 2 que multiplica a 0.48 redondeado, ¿no? Más, le vamos a poner aquí, 4 por logaritmo de 2. Logaritmo de 2, si lo sacamos, el logaritmo de 2, pues nos va a dar un valor de 0.3, ¿no? Redondeado. Menos 2 por logaritmo de 12. Si sacamos el logaritmo de 12, te da un valor de 1.08 redondeado. Luego hay que hacer las operaciones de multiplicación. En el caso del primero, te da 0.96. En el caso del segundo, te da 1.2. Y en el caso del tercero, que se está multiplicando con negativo, te da un valor de 2.16, ¿no? Entonces, vamos a realizar la operación de la resta. Sería 0.96 más 1.2 menos 2.16. Te da un valor ya sacado de todo 0, ¿no? Nos va a dar un valor de 0, ¿no? Se va a restar y se va a sumar, se va a restar y pues nos queda ese valor de 0 automáticamente, ¿no? En el caso del L,
logaritmo natural, que es otro tipo de logaritmo que se puede sacar, de valor Euler por raíz cuadrada de Euler. El Euler es un valor parecido al del pi, que tiene un valor específico, ¿no? Vale como 2.6185 y muchos decimales más. Después más adelante ustedes van a saber cuánto vale ese valor de Euler. Entonces, aquí lo que se hace primero es multiplicar los dos Eulers, para que nos quede logaritmo natural de Euler cuadrada por raíz cuadrada de Euler. Si nosotros aplicamos esa multiplicación de la misma base, se van a sumar los exponentes, te queda que es Euler a las 5 medios. ¿Por qué a las 5 medios? Porque raíz cuadrada de Euler es un medio, y un medio más 2 te da 5 medios. Ahora sí, aplicando las propiedades de logaritmos parecidos al igual con el natural, este 5 medios exponente va a pasar primeramente multiplicándose y te va a quedar 5 medios logaritmo natural de Euler. Logaritmo natural de Euler te da un valor de 1 del valor, y 1 por 5 medios sigue siendo pues 5 medios la solución de este ejercicio. En el caso del m, logaritmo de 1 más logaritmo de Euler más logaritmo de 1 entre Euler. Logaritmo natural de 1, si lo sacamos, te da 0 automáticamente. Logaritmo de Euler, ya anteriormente descrito, es 1, ¿no? Y logaritmo de 1 entre Euler, logaritmo natural de 1 entre Euler, pues te da un valor, un valor de menos 1 negativo, lo contrario a él, ¿sí? Lo contrario al Euler solo. Entonces, si nosotros hacemos la operación, pues nos va a quedar que es 0 la operación, ¿no? Al final. Logaritmo de 1664, pues es sacar de esta manera logaritmo de 64 entre logaritmo de 16. Lo sacamos ambos, ¿no? Logaritmo de 64, si lo sacamos, pues te va a dar un valor de 1.8 redondeado. Logaritmo de 16, si lo sacamos, te da un valor de 1.2 redondeado. Dividimos y te va a dar un valor de 1.5 al final. Lo mismo podemos hacer con el logaritmo de 2 de 32. 32 de 2. Sacamos logaritmo de 2 entre logaritmo de 32. Logaritmo de 2 es 0.3. Logaritmo de 32 es 1.5 redondeado. Es 1.5 redondeado. Y este valor viene siendo como 0.2 el valor, ¿no? A la hora de sacar esta solución. En el caso del último, aquí es doble multiplicación, donde comparten el mismo logaritmo. Quiere decir que se va a multiplicar logaritmo de base 5 de 3 por 125. O sea, vamos a multiplicar estos dos. 3 por 125 te da un valor de 375 al final, ¿no? Al final. Entonces, una vez que sacamos estos valores, pues hay que sacar por separado logaritmo de 375 entre logaritmo de 3. El de 375 vale 2.57 redondeado, y el de abajo pues vale logaritmo de 3, 0.799. Si hacemos la división de estos valores, te da un valor aproximado de 3.7 redondeado. Así nos quedan las operaciones para esos logaritmos. En el caso del cálculo de logaritmos aplicando la definición de la calculadora, pues es un poquito igual como el anterior. Estamos usando la calculadora. 2 logaritmos de 5 pues sería multiplicar 2 por 0.699, dado que eso es lo que vale el logaritmo, menos un medio logaritmo de 25 sería menos un medio. ¿Cuánto vale el logaritmo de 25? Vale 1.30. Bueno, vamos a describirlo como 1.4 redondeado. Logaritmo de 25, 1.4 más un tercio, logaritmo de 8, que es 0.9 redondeado. Aplicando la operación de multiplicación de todos, te va a quedar lo siguiente, ¿no? 1.3998 el primero, el segundo sería la mitad de este valor, menos 0.7, y el otro valor sería 0.3. Al hacer la operación de estos valores,
te va a dar ya la solución final del valor, ¿no? Te da valor ya de 1 redondeado la respuesta, ¿no? En el caso del B, logaritmo de 1 vale 0, logaritmo de 10 vale 1, logaritmo de 100 vale 2, pero como es la mitad sería 1, logaritmo de 10 a la 2, que es lo mismo que de 100, sería menos 2, aquí nos va a dar, y logaritmo de 10 a la menos 3 nos va a dar un valor también de menos 3. Entonces, vamos a hacer la operación. Aquí te va a dar una operación de 1 más 1 da 2, menos 2 da 0, y te va a quedar al final el menos 3 de valor, ¿no? La respuesta. Dado que se va a eliminar pues estos unos y este menos 2, y obviamente el 0 pues es un valor que no se escribe, y así nos queda la respuesta de ese ejercicio. En el caso del C, aquí pues tenemos que aplicar los logaritmos de diferentes maneras, o sea, logaritmo de base 3 de 45 entre logaritmo de base 3, luego menos logaritmo de 5 entre logaritmo de base 3, más 2 logaritmo de 6 entre logaritmo de 2, menos 2 logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. En el caso de los primeros, pues logaritmo de 45 menos logaritmo de 5, se puede sacar el resultado, y te va a quedar que el logaritmo de 45 te va a dar 1.65 redondeado, logaritmo de 5 es 0.699, entonces sería 1.25 menos 0.699. Esta parte te va a dar 0.951 entre, falta sacarlo, logaritmo de 3, que es 0.477, ¿no? O 0.48 redondeados. En el caso de los que faltan, pues yo divido primeramente el logaritmo de 6 entre logaritmo de 2, que es 0.3, y lo multiplico por 2. Aquí te da un resultado de menos 5.2. En el caso del que sigue, logaritmo de 3 te da 0.48 entre 0.3, que es el logaritmo de 2. Falta multiplicarlo por 2 y te va a dar, perdón, aquí es más, me puso menos, aquí es 3.2. Luego falta hacer la primera división, sería 0.951 entre 0.477, te da un valor de 2 redondeado. Esta parte de la división sería entonces 2 más 5.2 menos 3.2. Al hacer la operación te va a quedar al final pues un valor de 4 de respuesta, ¿no? 4 número entero, dado que esta resta pues sale 2 más 2 anterior sale 4. En el caso del D, pues tenemos que aquí el logaritmo es de raíz ahora, de ambas raíces. Estos dos se pueden multiplicar, dado que está completamente el mismo logaritmo. Va a quedar como logaritmo de base 2 de raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2, que es raíz cuadrada de 16. En el caso de aquí, también se puede multiplicar, sería más logaritmo de base 5, 10 por un medio, es la mitad, pues sería 5, lo que nos va a salir, ¿no? En el caso del primero, pues logaritmo de 16, de raíz cuadrada de 16, pues es ver que es 4, ¿no? Entonces, logaritmo de 4 entre logaritmo de 2. Y en el caso del segundo, como son los números 5 y 5, pues te da una respuesta de 1. En el caso del primero, 4, logaritmo de 4 te da un valor de 0.6, logaritmo de 2 0.3, sería 2, y más el 1 anterior que teníamos sería 2 más 1, al final te queda un valor de 3 de respuesta. En el caso del último, logaritmo de 1/3 de raíz octava de 81. Bueno, aquí cómo se puede sacar ese valor, ¿no? Esa respuesta. Bueno, aquí primero por separado sería logaritmo de raíz de 8 de 81
entre logaritmo de un tercio, ¿no? En el caso del logaritmo que tiene una raíz octava de 81, vamos a borrar aquí un poco, dado que se está viendo un poquito mal el 8, ahí está. Se puede sacar la raíz octava de 81, ¿no? Raíz octava de 81 da 1.73. A ese valor le sacamos el logaritmo, 1.23, te da un valor de 0.24 redondeado. En el caso del logaritmo de un tercio, te da un valor negativo, te da un valor de 0.48 redondeado. Dividimos 0.24 entre 0.48, menos por más es menos, y te da un valor de menos 0.5 de su valor, ¿no? Pues de esta forma nos quedan resueltos los logaritmos de la calculadora usando calculadora y las propiedades de ellos, ¿no? Toca el último ejercicio, este es el último del 6, que está hablando de una operación que tienes que sacar la expresión P. Determina en cuántos años se triplicará la población si en una población actual de 100.000 habitantes y hay un crecimiento con esta fórmula. Tenemos que saber cuánto vale T, el procedimiento. Entonces, aquí lo que se hace, que en cuántos años se va a triplicar la población si tenía 6.000 habitantes. Entonces, la población, el triple de la población, si multiplicamos esto por 3, pues sería 18.000, ¿no? Ese va a ser el triple de esa población. Entonces, aprovechando esta expresión algebraica, te va a quedar 18.000 es igual a 6.000, vamos a escribir así, que multiplica a 1.4, 0.8 t. No tenemos que saber el tiempo, ¿no?, que estamos buscando. Bueno, aquí, ¿cómo puedo sacar el valor del tiempo? Primeramente hay que mover el 6.000 al otro lado, va a pasar dividiendo y te va a quedar que es 1.4 que tiene 0.8t como exponente, te va a quedar 18.000 entre 6.000, ¿no? Nos va a quedar esta parte. Aquí te va a quedar un valor de 1.4, pues este valor pues es como la operación que hicimos anteriormente, que sería 3, ¿no? 3. Y aquí, para que este valor se pueda ya despejar que el t, vamos a aplicarle logaritmos, la propiedad de logaritmos a ambos lados, ¿no? Al hacer esto, este exponente va a pasar multiplicando, va a quedar como 0.8t logaritmo de 1.4, y acá pues logaritmo de 1 de 3, ¿no? Va a quedar 0.8t logaritmo de 1.4, lo pasamos dividiendo y te va a quedar que es logaritmo de 3 entre logaritmo de 1.4. Hacemos las operaciones de esos dos. Logaritmo de 3, si lo sacamos, pues logaritmo de 3, si lo obtenemos, es 0.48 redondeado. Logaritmo de 1.4, si lo sacamos, es 0.15 redondeado. Si sacamos estas operaciones, 0.48 entre 0.15, pues tenemos que es 3.2. Entonces, tenemos que dividir. Ese 0.8 va a pasar dividiendo, te va a quedar t es igual a 3.2 entre 0.8. Si hacemos la operación, te va a dar un valor entero de 4. Quiere decir que va a durar 4 años en triplicarse la población, ¿no?, a llegar a los 18.000. Esta es la respuesta que tenemos que poner con estos procedimientos para este ejercicio número 6. Y de esta forma, pues también se terminan los ejercicios de la semana 16. Y sería todo, ¿no? Se cuidan mucho y nos vemos en la siguiente sesión.